Hola, te saluda Eli. El día de hoy te acompaño con un tema de biología. Vamos a hablar acerca de cómo se define la vida desde el punto de vista de las ciencias biológicas. El propósito de este tema es que puedas verificar las características que la biología considera para atribuir vida a un organismo. Es importante esta situación porque habitualmente nosotros de repente solamente visualizamos algunas características, sin embargo dejamos de lado algunas otras. Vamos a dar inicio con el tema. Pues bien, vamos a iniciar haciendo una generalización de lo que son las propiedades que tienen los seres vivos. Vamos a hablar entonces de estos conceptos muy importantes porque nos van a permitir poner como a la orden del día a qué se refiere la biología cuando está atribuyendo vida a un organismo. Entonces vamos a comenzar con lo que es la organización. Recuerda que nosotros somos, como seres multicelulares, pluricelulares, somos un cúmulo de millones y millones de células. Atención a ello porque desde ahí estamos hablando de que comienza lo que es el asunto de la organización. En el caso, por ejemplo, de un organismo unicelular, monocelular, ¿qué ocurre? Esa única célula con la cual cuenta también tiene una organización interna. Recuerda que las células tienen estructuras internas, entonces hablamos de que la organización es fundamental para que hablemos de lo que sería un proceso de vida, de seres vivos. Ahora bien, si hablamos de que estos seres vivos llevan a cabo infinidad de funciones en el organismo, estamos hablando que también está presente lo que es el metabolismo. Recuerda que este es la serie, el conjunto de reacciones químicas que se llevan en tu interior o en el interior de los seres vivos para poder funcionar. Es decir, tenemos ahí reacciones de catálisis o bien reacciones anabólicas, metabolismo constructivo o destructivo. Y esto permite que todas las demás funciones se puedan realizar. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la homeostasis, vamos a hablar del sistema en el cual logramos el equilibrio. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, somos un organismo biopsicosocial. El término de la salud va relacionado con este equilibrio. Si nosotros hablamos de este asunto, tiene mucho que ver con la funcionalidad, pero también tiene mucho que ver con un sistema en el cual se logra el total equilibrio. Ahora bien, si hablamos de que existe la posibilidad de realizar reacciones químicas en nuestro interior, pues estas van a tener como propósito el desarrollo o crecimiento de un organismo. Fundamental porque recuerda que los organismos a medida que crecen y se desarrollan tienen la capacidad que sigue a continuación. El caso, por ejemplo, de las células, una vez que logran el volumen adecuado, estas van a tender a lo que es la fase de lo que sería replicación celular, ¿sí? Esta fase, pues recuerda su interfase y lo que sería todo el ciclo celular, ahí conteniendo lo que es el asunto de la fase mitótica, o bien, si es el caso de una gónada, si vamos a hablar de un gameto sexual, ¿qué va a ocurrir? Pues seguramente también vas a tener presente la meiosis. Ahora bien, cuando hablamos de crecimiento, luego viene el asunto con el cual va vinculado el crecimiento. Todos están relacionados, pero el crecimiento media el desarrollo y ese desarrollo, a final de cuentas, lo que pretende es que el organismo logre la parte en la cual se pueda reproducir, pueda dar origen a nuevos individuos o nuevos organismos con características similares a sí mismo. Sin embargo, recuerda, aquí depende mucho de qué tipo de organismo tenemos. Si, por ejemplo, hablamos de un organismo cuya funcionalidad es la reproducción sexual, pues hay que recordar que se requieren dos progenitores, o bien si hablamos de un tipo asexual, en donde solamente se requiere un organismo. Habitualmente este entra en el contexto en el cual los órganos sexuales han entrado en desuso o bien no se cuenta con ellos, pero tiene una forma para lograr tener descendencia. Muchas formas de la sexual habitualmente es la que más identificamos, sin embargo en la sexual muy característica, por ejemplo, de las plantas. Ahora bien, si hablamos de este contexto de la reproducción, también vamos a hablar de lo que son los estímulos del ambiente. Recordemos que todos los seres vivos, a final de cuentas, estamos relacionados
con lo que es nuestro ambiente. Y ese ambiente con el cual estamos conectados nos emite ciertas respuestas, ciertas circunstancias con las cuales nosotros respondemos. Esos estímulos, a final de cuenta, son debidos a varios factores que están presentes. Por ejemplo, imaginemos cualquier ser vivo, pero en nuestro caso, para poner en contexto este asunto, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando te sientes mucho calor? Entonces, vas a responder ante un estímulo del medio, seguramente te vas a querer refrescar, vas a comenzar a sudar, o bien vas a consumir agua, vas a refrescarte, vas a tomar ciertas acciones que van relacionadas con lo que fue ese estímulo que el medio te ocasionó. Muchos seres vivos, todos los seres vivos, absolutamente todos, responden a esta propiedad. Ahora bien, también tenemos la parte de la evolución. En esta circunstancia, todos los seres vivos hemos evolucionado. De no haber tenido esta parte de la evolución, pues seguramente no estaríamos hablando de que existe todavía esa especie. ¿Por qué situación? Todos los procesos evolutivos conllevan la fase de lo que es la selección natural y pues obviamente también tienen un contexto, selección natural, para lo que es, o hablamos de lo que es adaptación, también son términos que pues finalmente vamos a interrelacionar. ¿Por qué razón? Pues esa selección natural pues va a encargarse de eliminar aquellos organismos que pues no puedan adaptarse a lo que son esos factores del entorno. Entonces, estas son las propiedades de forma muy generalizada sobre lo que sería el asunto de la vida. Ahora bien, cuando hablamos de esta organización, ya lo decíamos, tiene mucho que ver con el asunto desde las estructuras celulares, cómo estas se comienzan a reflejar, después se agrupan y van continuando con el siguiente nivel de organización biológica. Entonces, recordemos cómo está este asunto. Habitualmente, para los términos de biología, vamos a evitar o vamos a dejar a un ladito el punto de vista de lo que sería el aspecto químico. En el aspecto químico empezamos con estos niveles en cuanto a lo que es la estructura del átomo, las subpartículas y después viene el átomo. Para la biología vamos a tener como fundamento la situación de la presencia de células, ¿sí? Y esas células, si se trata de un organismo pluricelular, se van a comenzar a agrupar respetando ciertas semejanzas. Esas semejanzas les van a permitir agruparse para dar origen a lo que es un tejido. Y ese tejido a su vez va a dar sustento para que se pueda crear un órgano, ¿sí? Y después de que este órgano está presente, pues vamos a tener entonces lo que es la formación de un sistema o aparato. En este pues ya es una serie de órganos, serie o agrupamiento de órganos, y este agrupamiento pues va a tener una funcionalidad muy concreta, una función totalmente específica, una especialización, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que tienes a la boca, a la faringe, al esófago, al estómago, tienes ahí de un lado al hígado, al páncreas, y los tienes interconectados al estómago y después a los intestinos, estamos hablando que esos órganos se unieron, todos esos órganos se unieron para dar origen al sistema o aparato digestivo, cuya propósito es la asimilación de nutrientes, ¿cierto? Entonces, es así como transita este orden de lo que sería unidades o lo que sería los niveles de organización biológica. Por eso es organizado. No podemos establecer lo que sería una funcionalidad si hay un desacomodo o si alguno de estos órganos falla. Bien lo dice su nombre, es un sistema. Con uno que falle, el sistema está en caos. Ahora, después, si esta organización me dice que ya vamos en los sistemas, ese cúmulo de sistemas va a lograr formar un organismo. Este organismo, a su vez, va a considerar características de semejanza, es decir, la misma especie, y va a formar lo que son poblaciones. Y estas poblaciones van a interactuar, van a compartir cierta zona geográfica y van a generar lo que es un bioma. Recordemos que aquí lo interesante pues es los aspectos climáticos, una extensión cuya característica generalizada pues es ese clima característico que lo va a denotar. Ahora bien,
Todo este cúmulo de lo que es el bioma, la interacción entre lo que es la materia y esos organismos vivos, nos va a dar origen a todo lo vivo. Recuerda que la biosfera es todo aquello que tiene vida. Si estamos hablando de que es un contexto en el cual es el estrato más alto para la biología, pues se refiere a todo lo que contiene vida, a todo lo que tenga vida está dentro del estrato más alto, dentro del nivel de organización más alto. Entonces, eso sería respecto a la organización. Si nosotros hablamos de la parte metabólica de los organismos, pues nos vamos a encontrar con ese cúmulo de reacciones químicas. Ese cúmulo de reacciones químicas que se desencadenan en todos los organismos, lo que permiten es obtener la energía para que puedas realizar un trabajo. Aquello que te acciona cuando tú consumes alimentos y se lleva a cabo lo que es una reacción química y mediante esta reacción química puede desencadenar energía y también puede suscitarse calor, pues estamos hablando de que esa energía te va a permitir realizar un trabajo. Ahora, ¿qué tipo de trabajo? Pues prácticamente todo lo que medie a lo que serían los organismos vivos. Hablamos que con esa energía, esta serie de reacciones químicas, ahora dentro de esa serie de reacciones químicas, pues también tendríamos que hacer el análisis de que si es una reacción en lo que es el metabolismo destructivo o el metabolismo constructivo. Ahora, esta parte donde ya te accionó esa energía mediada mediante lo que es el metabolismo, pues te va a permitir moverte, que ya da pie a otra funcionalidad, el crecimiento, la reproducción y algo muy interesante, a mantener tu estructura. Entonces, el tránsito es el mismo. Vamos a tener reacciones químicas en las cuales se descompongan sustancias o moléculas muy complejas, se descompongan para que puedas asimilarlas, mientras que en el constructivo lo que se hace es lo que se va a hacer es sintetizar todas esas sustancias para dar origen posiblemente a un tejido. Entonces, es muy interesante y es muy importante lo que es la situación metabólica. Habitualmente nosotros ya lo relacionamos con el asunto de que a mayor edad pues el metabolismo se reduce. Es verdad, pero no todo es el asunto de la pérdida o ganancia de peso. En realidad tiene más que ver con todas las funciones, todas las reacciones químicas que están en el interior. Ahora bien, si hablamos el punto de vista, por ejemplo, de la homeostasis, ¿qué va a suceder con esta? Este nivel de equilibrio es fundamental. ¿Por qué razón? Porque va a lograr una regulación directa entre los organismos y su medio interno. El medio interno, y esto tiene mucho que ver con lo que es su funcionamiento celular. Las funciones celulares deben ser óptimas para que podamos hablar de lo que es un estado de equilibrio como habitualmente conocemos a la homeostasis. Ese equilibrio lo denotan las ciencias biológicas como parte de lo que es una característica de vida. Además, pues nos va a permitir lograr la situación biopsicosocial para tener salud y la situación que da correspondencia a un nivel óptimo. La irritabilidad, ya lo mencionábamos, todos esos estímulos que reciben los seres vivos a los cuales van a actuar. Y eso implica atender a los cambios que existan en mi medio y responder de forma inmediata ante ellos. La evolución, ya mencionábamos, súper interesante el asunto del proceso de selección natural, lo que es la situación de lo que son los rasgos heredables y cómo esa variabilidad genética, por ejemplo en el caso de la reproducción sexual, le da mayor posibilidad a un organismo de poder vivir por mayor tiempo. Ese proceso de adaptación puede ser más fácil, más viable. En cuanto a la reproducción, pues la generación de nuevos organismos, asexual, pues un individuo va a participar para la generación, y sexual, estaríamos hablando que están presentes dos individuos. Entonces, prácticamente estos son los rasgos que las ciencias biológicas consideran que deben tener presentes los organismos vivos. Si tienen estas consideraciones, estamos hablando de que se trata de un organismo vivo, un ser vivo. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.